duda, vamos a continuar tratando de definir lo que es el derecho internacional público antes de revisar los tratados y acuerdos que han sido suscritos por Ecuador y Venezuela. Pero el derecho internacional público podemos hablar de dos aspectos, un derecho natural y un derecho positivo. El derecho natural, evidentemente, es el que nos corresponde por sola naturaleza, eh, por la sola, digamos, existencia humana. Y tiene un carácter netamente moral, ¿no? Evidentemente ese carácter moral va acompañado de la no injerencia y por supuesto de la no intervención que ocurre o que no debe ocurrir, mejor dicho, entre Estados-naciones. Eso sería un aspecto moral. Pero ese aspecto moral, muchachos, no basta por sí solo. La naturaleza humana siempre ha buscado la conquista de nuevos espacios geográficos, la conquista de nuevos territorios. Lo decía hace un momento ahorita, sin analizar la situación de fondo en Europa oriental, Rusia y Ucrania, como estábamos ahorita en clase, este conflicto armado, que no vamos a analizar a fondo, pero existe una guerra allí donde ha afectado enormemente a la población civil de ambas naciones, no solamente desde el punto de vista bélico, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista psíquico, económico, cultural. En estas naciones pues ha habido el desplazamiento forzado, obligado de comunidades, pues evidentemente se traduce también en víctimas de este conflicto armado. Y por eso el derecho positivo está allí, es creado en el derecho internacional público para establecer las reglas de cómo debe llevarse las relaciones de carácter internacional. Y esas reglas, como le dijimos al inicio de clase, en una de las características fundamentales, insisto en este tema, que el derecho internacional público es un derecho pactado, no es coercitivo, no es impuesto. Los estados soberanos se reúnen y discuten cómo debe organizarse ese derecho positivo, entendiendo el derecho positivo, aquel derecho que es, digamos, estructurado, que es recopilado, analizado, discutido y luego se lleva a un articulado y se le da el carácter obligatorio. ¿Cuándo tiene carácter obligatorio en un país? Cuando es suscrito y ratificado, en el caso por el presidente de la República, tanto en Ecuador como en Venezuela, dependiendo de las características de ese convenio, de ese tratado. Hay una, para ya hablamos aquí de las diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional público, privado, perdón. La diferencia fundamental es que en el derecho internacional público los sujetos son los estados, las normas de derecho internacional público están seguidas por una consecución de cierto interés de carácter Ya, público ya voy a imprimir el otro. y se rigen por tratados y convenios internacionales, mientras que el derecho internacional privado es sujeto de las relaciones de carácter, son netamente de carácter privado, en el caso del ejemplo que les daba de los estados y las empresas transnacionales, las normas de derecho privado favorecen los intereses particulares de los individuos, pero cuando yo me refiero al que ¿Cuál era el favorece, otro? cuando yo me refiero a las normas a que favorece, perdón, los intereses de los particulares, no es intereses partidistas. Ojo con esto, los intereses particulares, en el caso de relaciones de carácter comercial, evidentemente hay organismos internacionales que van a tomar decisiones sobre quién pueda en un conflicto desde el punto de vista mercantil, quién pueda tener la razón y dársela a quien mejor derecho tenga y regula las relaciones entre las personas. En el caso de las nacionalidades, en el caso del otorgamiento de visa. Ahorita nosotros, los venezolanos, que tenemos una característica que no hemos convertido en ¿Cuál? ¿A un la UNEMI? pueblo, si quiere, desconectan los Ya le micrófonos, pregunto a un muchachos. compañero para ver si el man trabaja ahí, creo, en la Vamos UNEMI. a, Si quiere, desconectan los micrófonos, muchachos, por favor, para no hacer interferencia en la clase. Bueno, quería comentarle rápidamente, una de las características de nosotros, los venezolanos, en los últimos 10 años, que nos hemos convertido en un pueblo de migrantes. Lamentándolo mucho por situaciones políticas y sociales, así ha ocurrido. Y ese derecho internacional privado regula, por supuesto, cómo los venezolanos hemos ingresado o tenemos permiso para ingresar a otras latitudes, a otros países. Ahí entra a regular el derecho internacional privado.
La norma internacional que nosotros vamos a revisar para concluir la clase del día de hoy, la Convención de Viena sobre los tratados, allí se establece la forma en este convenio, cómo debe regularse o cómo van a establecerse las exigencias del cumplimiento de los tratados que han sido suscritos por la República. La Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y, por supuesto, la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Aquí vamos a revisar lo que es el exequatur, el permiso que tienen los embajadores y los cónsules para poder operar en cada una de las naciones. Recordemos que el embajador y el cónsul tienen unas funciones y características propias, no obstante es el representante diplomático de la nación que esté allí en territorio ajeno. ¿Y por qué se permite, cuál es el dispositivo legal, por decirlo de alguna manera, que ese espacio diplomático o consular sea considerado como una nación dentro de una nación? Vamos a revisar esos dispositivos y también vamos a revisar en la Constitución de Ecuador, a partir del artículo 424, por favor quiero que hagan lectura de esto para la próxima clase. En la Constitución ecuatoriana, a partir del artículo 424, ahí encontramos el tratamiento que se le da a los tratados internacionales y la supremacía de la norma constitucional. De hecho, en el artículo 425 de la Constitución Nacional, ustedes allí, a diferencia de nosotros en la Constitución venezolana, aun cuando lo saben por doctrina y por jurisprudencia, pero no desde el punto de vista, digamos, de la forma explícita, como ustedes lo colocan allí en la Constitución, lo desarrolla el legislador como técnica legislativa, establece la forma jerarquizada de la norma del derecho interno, estableciendo allí la Constitución como la norma suprema y los tratados y los convenios internacionales eh, en segundo lugar. Evidentemente, estos tratados y acuerdos tienen una naturaleza de los derechos o las naturalezas fundamentales cuando se trata de la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y en Venezuela les voy a pedir, compañeros, estimados alumnos, que le revisen estos dos artículos, el artículo 7 y 23 de la Constitución Nacional. Para la próxima clase, allí en el artículo 7 en Venezuela nosotros hablamos de la supremacía constitucional, pero en el artículo 23 hablamos de ese principio previsto en ese artículo 23 que tiene que ver con los tratados, los acuerdos internacionales, la eficacia jurídica de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y cómo debe aplicarse en Venezuela. No sé si tienen alguna pregunta para terminar la clase. Doctor, Ajá. buenos días. William, buenos días. Doctor, de antemano, mil disculpas por haberme conectado tarde a la clase debido a que por el trabajo No, no se me preocupe. encuentro de, me encuentro de turno, entonces me fue complicado poderme conectar a las 8 en punto. No se preocupe. Lo que entendí referente a la clase sí estaba claro sobre el derecho internacional que tiene la misma congruencia a nivel mundial, por Ujú, eso es el derecho internacional público. ujú. Eso, doctor. Ah, Muy efectiva y muy clara la clase. ok, excelente. ¿Alguien más? Pero, ajá, ¿alguien más quiere intervenir? Les escucho, muchachos, me gustaría escucharles. Juan, Gabriel, que no lo he escuchado, Yanio. Bueno, sí, ¿no? Sí, Ajá. buen día, Gabriel, doctor, buen día. bueno, Gabriel buenos días. Meléndez le saluda. ¿Cómo está, Gabriel? Buenos días. Sí, excelente, doctor, la clase. Creo que no de mi parte ninguna duda. Perfecto. ¿Alguien más? De igual forma, doctor, todo claro la clase, entendido, Perfecto. adquiriendo los conocimientos emitidos por usted. Sí, mire, es importante revisar para la próxima clase estos artículos de la Constitución ecuatoriana, 424, 425 y artículos 7 y 23 de la Constitución de Venezuela. La Constitución de Venezuela pueden googlearla, colocarla en Google y ahí aparecerá la Constitución de 1999. Ojo, es la que tiene vigencia y la que vamos a repasar. Y por supuesto pueden ir descargando, muchachos, ir buscando la Convención de Viena sobre los tratados y la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares. Yo igual, perdón, les voy a cargar ese material el día de hoy.
para que lo tengan actualizado y vigente y no haya confusión con otro material que puedan conseguir por allí. De antemano agradecerles y bueno, transmito desde la universidad la disposición que se tiene en fortalecer los conocimientos y perfeccionar, mejor dicho, ese día a día, esa cotidianidad de ustedes, entendido que son funcionarios públicos, de manera que fortalezcan estos conocimientos ahora en esta materia de Derecho Internacional Público, de gran importancia, porque ustedes como funcionarios públicos deben regirse por las normas que existen o que forman parte de ese ordenamiento jurídico en Ecuador y en Venezuela, y por supuesto, allí en ese ordenamiento jurídico entran los tratados y los acuerdos internacionales. Cómo funcionan los consulados, perdón, y cómo funcionan las embajadas es lo que vamos a revisar en la clase siguiente. Bueno, por último, desearles un feliz fin de semana. Hasta luego. Doctor, igual de mi parte se le agradece por las clases compartidas, muy interesantes, lo que es la materia de Derecho Internacional Público. Excelente. Claro. Doctor, una consulta. La Señor. próxima clase, ¿cuándo sería? Mire, yo acostumbro a dar clases todos los sábados. También el horario para mí es fenomenal, 8 o 9 de la mañana. Yo voy a conversar con la coordinación de manera de poder realizarla todos los sábados. Sin embargo, ya hay un programa establecido y puede ser que nos veamos cada 15 días. Habría nada más 3, 4 clases. Sin embargo, si quisiera reunirme con ustedes cada 8 días, voy a preguntar en la universidad, en la coordinación, a ver si puedo hacerlo y les comunico por ustedes a través del correo electrónico o a través de un mensaje por WhatsApp. ¿Bien? Listo, doctor. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Mi doctor, muy buenos días. Luis. Doctor. Disculpe que No se preocupe. me interrumpa. Doctor, una pequeña sugerencia, doctorcito. Bueno, lo que pasa es que ahorita la mayoría de compañeros nos hemos conectado tarde por cuanto formamos, ejemplo, yo soy de Quedada y siempre la formación son 8 de la mañana. Entonces, la formación tiene entre 20 a 25 minutos. Si de pronto, doctor, fuese factible de que la conexión pueda ser 9 en punto, hora Ecuador. Perfecto, quiere decir 10 de la mañana hora. Bueno, vamos a hacer algo, que sea 9:30 hora venezolana o 8:30 hora ecuatoriana, ¿está bien? ¿O no? Bueno, doctor, ahí estamos bien. Sí, ¿Sí? porque ya está muy fuera de la formación. Sí, porque me imagino que habrán compañeros que van a requerir parte de la mañana también para realizar sus actividades. De todas maneras, fíjate, hoy hubo algo aquí que el ingeniero arregló. Normalmente no se da permiso para ingresar a la clase, sino usted se conecta de manera directa. Hoy tuvimos la característica de había que admitir para que usted pudiera ingresar, pero ya lo corrigieron aquí el ingeniero de la plataforma. ¿Alguna otra inquietud? No, mi doctor, solamente eso de parte mía, gracias. Bueno, excelente. Las actividades ya esta semana, les repito, ya está cargada la primera actividad, pueden ir observándola, revisando el texto, el material para que vayan haciendo esa actividad. Y las próximas actividades esta semana las voy a cargar. Perfecto. Bueno, muchachos, feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente, doctor, feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Igualmente, gracias, doctor, muy amable. Buen día.